Encendemos el radar con un problema de salud pública, la drogadicción. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el país está consumiendo 130% más de cocaína que el promedio mundial. Más de 4 millones de colombianos han usado estupefacientes por lo menos una vez en su vida. Y lo más preocupante es que nuestros jóvenes están comenzando a consumir desde los 12 años. Esto según los datos más recientes. ¿Cuál es la droga más peligrosa? ¿Qué reacción tiene el cerebro ante el consumo? ¿La adicción a la droga es algo placentero? ¿Hay vacunas contra las drogas? Nora Volkow, investigadora y directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, le responde estas inquietudes a Gustavo Gómez. Gustavo Gómez entra al radar. Doctora, nosotros sabemos mucho de drogas en Colombia, pero yo creo que no sabemos todo lo que creemos que sabemos. Usted sí sabe de drogas. Sabemos muchas cosas que la ciencia nos ha demostrado. Por ejemplo, que las drogas afectan ciertas áreas de nuestro cerebro que nos impiden controlar nuestras acciones. Y es por eso que las gentes, cuando se vuelven adictas, no pueden controlar el deseo de tomar las drogas, aun cuando esto les cuesta terriblemente. O sea, mucha gente pierde la libertad por el uso de las drogas, pierde su familia. Y eso tiene que ver con cómo las drogas afectan directamente esas áreas del cerebro que nos permiten ejercer el libre albedrío. Ahora, ¿estas áreas del cerebro le proporcionan al drogadicto realmente un placer? Es decir, ¿el drogadicto es drogadicto por un placer o no? Bueno, inicialmente cuando las personas empiezan a tomar las drogas son altamente placenteras y de ahí el problema por la cual siempre como civilización hemos estado atraídos a ellas. Pero lo que sucede cuando una persona empieza a volverse adicta es que pierde la sensibilidad a los aspectos placenteros de las drogas. Entonces empiezan a tomar las drogas no para sentir placer, sino para sentirse normales, para sentirse bien. Entonces es un poco difícil de entender, ¿no? Para alguien que está afuera. ¿Por qué si la droga ya ni siquiera es placentera, la persona no puede controlarlo? El cuerpo es un compendio de cuestiones químicas y el cerebro pues también tiene ese contenido. ¿Es posible controlar de alguna manera esas sustancias químicas para que uno no sea drogadicto? Bueno, una de las ideas que estamos tratando actualmente para evitar los efectos tan poderosos de las drogas es el desarrollo de vacunas contra las drogas. Entonces, alguien que tiene un problema de drogas, por ejemplo cocaína, sería vacunado contra ellas, de tal manera que cuando se inyectan o la fuman o la snortean, lo que sucede se forman anticuerpos producidos por la vacuna que se unen a la droga y no le permiten que entre al cerebro. Pero el cuerpo no termina de alguna manera generando algún tipo de reacción que hace que se supere la vacuna. Como sucede, por ejemplo, con los insecticidas en los cultivos, que terminan las plagas siendo inmunes al insecticida. Bueno, esa era una pregunta que teníamos mucho miedo, porque si das una vacuna y la persona simplemente toma más y más droga, eso podría ser altamente tóxico. Pero lo que los estudios han mostrado es que no, y de que de hecho las gentes usan menos droga. Entonces no está sucediendo eso, que las personas tratan de compensar de que no sienten nada tomando cada vez más drogas. ¿Cuál es la peor droga, la más peligrosa y la más nociva? Bueno, desde el punto de vista de adicción y también de toxicidad, quizás sea la metanfetamina. La metanfetamina es una de las drogas más potentes que conocemos. A la que nadie le ponía cuidado antes, ¿no? No se conocía mucho, nadie le ponía atención. Es una droga que tiene efectos similares a la cocaína, pero de mucho mayor duración. Entonces alguien toma cocaína y tiene un efecto que 30, 40 minutos. Con la metanfetamina te vas por 10 o 12 horas. Caramba. Entonces los efectos son intensísimos y dañan a todo el cuerpo. También hay otra cosa que hay que saber, es que cómo te administras la droga determina qué tan adictiva es. Entonces, por ejemplo, la cocaína, si se toma por vía oral, es muy poco adictiva. En cambio, si se inyecta o si se fuma como el crack, es exactamente, es fatal. ¿Qué tan desarrolladas están las drogas sintéticas? ¿Qué novedades hay macabras en ese campo? Bueno, tenemos la metanfetamina, es una droga sintética, tenemos el éxtasis, que es una droga sintética, y el problema que tenemos con las drogas sintéticas es que una vez que logra volverse ilegal, surge una nueva. Y como es nueva, nunca se sabe eventualmente qué tan tóxicas sean. Y así ha sucedido casos que ciertas drogas que salieron al mercado, altamente tóxicas, sin que nadie lo supiera. Entonces las gentes que se las administraron acabaron con déficits neurológicos muy severos. Entonces siempre esa es la problemática, que hay tal interés por descubrir sustancias que se puedan vender a través de sus propiedades adictivas,
que siempre hay químicos que son muy abusados para crear una nueva sustancia. Déjeme ser un poco prejuicioso. Los jóvenes, por alguna cuestión de su cerebro, están más predispuestos a consumir drogas que los adultos. Lo digo porque la adolescencia es una época propicia para probar. Exactamente, y eso es, no es que sea prejuicioso, es que es parte del desarrollo humano. La manera como creces, como aprendes es probando. Entonces la adolescencia, al no tener tu cerebro totalmente controlándote, este control que tenemos en la corteza frontal, no está desarrollado hasta que cumples los 20. Pero eso tiene una función fisiológica muy importante, te permite atreverte a hacer cosas que te van a ayudar como adulto. El problema es que algunas de esas cosas que te atreves pueden tener consecuencias muy drásticas, como el tomar drogas. Pues puedes acabar con una sobredosis, puedes acabar adictos, puedes acabar en un accidente de tráfico. Y esa característica de los jóvenes de atreverse, que tiene cosas muy buenas, pero que puede tener este elemento negativo, es la razón por la cual aumenta la mortalidad en los adolescentes, en la transición de la niñez a la adolescencia, a pesar de que físicamente están en condiciones perfectas. Déjeme preguntarle algo de su vida personal. ¿Quién era su bisabuelo? Mi bisabuelo fue León Trotsky, fue la razón por la que yo nací en México, porque León Trotsky no recibió asilo político de ningún país excepto de México. Entonces él emigra a México y a mi padre, que era huérfano y que el cual había sido, Trotsky se había encargado de él, va con él a México. Y es por eso que yo nazco en México. Por supuesto, usted nunca lo conoció. No, yo no conocí, él murió en 1940. ¿No podría haberlo conocido? Sí, no, desgraciadamente me hubiera encantado. Pero está muy ligada a su figura, lo admira mucho, lo aprecia. Bueno, yo nací en la casa donde fue asesinado, entonces para mí toda mi niñez, el haber heredado una figura histórica que sacrificó por un concepto de darle una humanidad, de darle más posibilidades a la humanidad como individuos, para mí es algo muy importante y que yo creo que me influyó. O sea, yo creo que la manera como para mí es, o sea, yo veo mi vida es el poder dar algo. O sea, cada uno de nosotros tiene ciertas características y capacidades y yo creo que sí tenemos una responsabilidad como seres humanos de entregar algo a la humanidad, o sea, de hacer algo de nuestras vidas que beneficie de algún modo u otro. Cada uno va a ser diferente. A su bisabuelo lo mató Stalin, un hombre obsesionado con el poder. ¿El poder es una adicción también? Totalmente. Y es una de las pocas personas que me ha hecho esa pregunta. Definitivamente el poder, y es terriblemente adictivo. Y lo malo de eso es que genera una distorsión de lo que inicialmente motivó quizás a la persona a estar en ese lugar. Entonces, en vez de ser alguien que tiene el poder porque quiere lograr cosas que ayuden, faciliten nuestra estructura social, se vuelve el poder por el poder mismo y entonces se vuelve excesivamente dañino. Usted nunca había estado en Cartagena, pero espero que se empiece a volver un poquito adicta a esta ciudad y de este país, y creo que ya comenzó precisamente por la envoltura del cerebro. ¿El sombrero es de aquí o no? Claramente, no lo reconoce. Pero por favor, ¿se lo puede quitar para ver la envoltura? Claro, perfecto. Totalmente. Aprobado, doctora. Muchas gracias, muy amable. Muy gracias. Qué bueno tenerle en el radar y que vuelva a Colombia muy pronto. Gracias.